Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Yo siempre he dicho, mire, cuando acontecen cosas malas, yo siempre tuve un dicho desde que nací en Cristo Jesús. Y hasta el día de hoy creo que pues ha sido acertado ese comentario o ese pensamiento. Y usted sabe que cada vez que a mi vida llegaba prueba, no le estoy hablando en mi tiempo pastoral, sino que durante mi tiempo de oveja, en proceso de formación, porque yo siempre anhelé, o sea, yo el pastorado lo anhelaba desde que llegué a Jesús, amado hermano. Decía, Señor, yo quiero ser un ministro que predique tu evangelio. Pero en ese proceso, amado hermano, yo pude entender que tenía que enfrentarme con muchas situaciones. Yo tenía que enfrentarme con muchas vicisitudes y con muchas circunstancias que en su momento no entendía. Así que yo cavilé un pensamiento personal y yo le decía a los hermanos con los que interactuaba que si las cosas estaban difíciles en el entorno, la cosa se está poniendo color de hormiga por cualquier cosa que acontecía, yo en mi interior decía, algo tengo que estar haciendo bien para que el diablo, Jehová lo reprenda, esté atacándome de esta manera. Entonces yo siempre entendí que cada vez que había vicisitud y circunstancia adversa en mi vida, es porque el enemigo estaba intentando parar algo. Yo no sabía qué, pero yo sabía que algo bueno hacía en el evangelio, que el diablo, Jehová lo reprenda, hermano, andaba siempre rascado. Entonces yo siempre he entendido que si las cosas se ponen difíciles, algo bueno tengo que estar haciendo para que el chamuco esté molesto, hermano, y esté atacando. Entonces, los golpes en el rostro tipifican la injuria, es decir, un ministerio genuino pastoral. Uno de los gigantes con los que se va a enfrentar es con el de la blasfemia, con todo aquello carente de piedad. Entonces, al final del día, aunque son situaciones adversas, nosotros tenemos la capacidad de transformar lo negativo en positivo. Es más, yo les decía a los hermanos en el primer servicio que todo problema con el que uno se enfrenta en esta vida, realmente si uno aprende a visualizarlo como una oportunidad, de todo lo negativo tiene que sacar algo positivo. Porque toda prueba trae una enseñanza. Y si somos sabios en Dios, a través de esa enseñanza vamos a aprender para no reincidir o no volver a caer en una situación similar. Entonces al final del día todo lo adverso te trae una enseñanza positiva. Entonces, cada problema que tú tengas, si lo vas a ver con un corazón triste, vas a decir nadie me quiere, todos me odian y mejor me como un gusanito. Pero si aprendes a visualizar esto con los ojos de Dios, vamos a entender que aún lo adverso negativo, Dios lo convierte en bendición. Por eso es que los golpes dados al pastor, las heridas infligidas al pastor, yo lo entendí, amado hermano, ahora como que al final del día este tipo de situaciones confirman que vamos en la senda correcta. Entonces, los golpes en el rostro, dijimos anteriormente, ¿verdad?, tipifican el asalto y la injuria dada hacia la credibilidad de un verdadero ministro. Ellos le decían, ¿quién te golpeó? Y dice la Biblia que así como esto, mira el versículo 65, decían otras muchas cosas que intentando que perdiera su credibilidad ministerial. Pero el Señor Jesús, dice la Biblia, que fue como oveja al matadero y no abrió sus labios, amado hermano, porque Él sabía que la vida eterna tuya y mía estaba en juego. Entonces cualquier situación adversa y negativa que a Él le haya tocado atravesar, Él sabía que el galardón y las dádivas iban a ser superiores, porque Él estaba pagando precio, amado hermano, para que tú y yo
podamos tener vida eterna. Entonces, los golpes en el rostro y los golpes en las estructuras de trabajo en las iglesias fueron situaciones con las que el Señor Jesús se enfrentó en su momento, solo que ahora lo estamos trayendo en una analogía y en una figura. Dice la Biblia que la tercera herida que el pastor recibió está descrita en Mateo 27:30. Por eso todos aquellos que anhelamos ministerio debemos de saber que estas vicisitudes las vamos a tener que enfrentar. Aquel que dice: yo quiero ser pastor porque la vida de los pastores es bien tranquila, y mire, qué hermanito, no sabe lo que está hablando. Si es un llamamiento genuino, porque aparte de esto tenemos que entender que así como se levantan los 5 ministerios, hay anti 5 ministerios. Es que este es un pastor pistero. No, si es pistero no es pastor, punto. El corazón de un pastor no es así. A este le gusta andar transando, a este pastor le gusta transar ovejas. No, entonces no es pastor, porque el pastor no es así. Entonces tenemos que desdibujar a los pseudos de los verdaderos. Y la vida de un ministro verdadero es sufrida, amado hermano. A través de la vida de Cristo Jesús nosotros lo podemos ver, y Él es el buen pastor. Si esto le pasó al buen pastor, imagínense lo que nos espera a nosotros como ministros. No es una queja, es una confirmación de llamamiento. No sé si me doy a entender, amado hermano. Mateo 27:30, mire, golpes en la cabeza. Otra de las heridas que van a intentar causar sobre aquel que ha sido llamado pastoralmente son los golpes en la cabeza. Mateo 27:30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza al Señor Jesús. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se burlaron de él. Si eso hicieron con el buen pastor, este tipo de situación formacional va a acontecer en un genuino ministerio pastoral establecido por parte de él. Ahora, esas heridas con caña son golpes, figura de golpes, que lo que tratan de hacer es de quitarle la autoridad. Recuérdense que cuando la Biblia habla de cabeza, lo que está hablando es de autoridad establecida. Entonces, los golpes en la cabeza lo que tratan de hacer es de quitar la autoridad de un ministro a través de críticas, criticando la autoridad del pastor, criticando lo que el pastor hace o deja de hacer dentro de la congregación. Es decir, cada vez que hay una palabra injuriosa que se burla y trata de hacer mofa de un ministerio pastoral, eso al final del día, aunque la persona que lo ejecuta de alguna manera blasfema, para uno como ministro, tomando la parte positiva que le corresponde, uno dice: pero es que estas son señales, José Carlos, de lo que ha de acontecer a los verdaderos ministros. Porque si le pasó al Cristo de la gloria, también ha de acontecerle al cuerpo místico del Señor Jesús. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, cuando se murmura del pastor, es más, aquí se puede ampliar. Murmurar en contra de una autoridad delegada por parte del pastor es murmurar en contra de la autoridad del pastor. Cuando una oveja o cuando un líder murmura en contra de una autoridad establecida eclesialmente, esos son golpes a la cabeza, porque de alguna manera lo que se está atentando es contra la autoridad. Entonces, cuando uno critica la autoridad, cuando uno critica lo que se hace o deja de hacer, cuando uno murmura en contra del ministro, de la familia del ministro, del liderazgo del ministro, de las instrucciones del ministro, murmurar en contra de esto es golpear con caña la cabeza del cuerpo místico del Señor Jesús. Bueno, yo le ruego, no hable en contra de nadie, mucho menos si es autoridad. Porque cuando nosotros hablamos en contra de una autoridad dentro de la iglesia, con una caña estamos golpeando la autoridad del cuerpo místico. ¿Me estoy dando a entender? A veces vemos los golpes con los que se está atacando el ministerio y la autoridad de un pastor y creemos que ese ataque, amado hermano, es como consecuencia de algo que está aconteciendo mal en la vida del ministro. Y a veces sí, pero no siempre. En este caso, golpear la cabeza, amado hermano, tipifica ir en contra de la autoridad.
Quiere decir que la vida de un ministro, hazme un favor ahí, Sergito, búscame primera de Pedro capítulo 2 versículo 19, por favor. Al final del día, ¿cuántos anhelamos genuinamente delante de Dios estando acá? El llamamiento pastoral. Levánteme su mano si usted alguna vez le ha dicho al Señor: yo quiero ser pastor de tus rediles, Señor. ¿Cuántos tenemos ese anhelo acá? Sepan que esto es parte de la manifestación de un ministerio genuino, no de un ministerio falso. Es que el ministerio de este hermano, ¿cómo es de atacado? Este otro ministerio nunca tiene problemas. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al cuerpo del Señor Jesús? Que fue golpeado. Entonces el cuerpo místico de Cristo, llámese iglesia, tiene que ser golpeado también. Aquel que anhela obispado, buena cosa anhela. Y los que levantaron su mano en la dimensión del llamamiento pastoral, sepan que este tipo de situaciones son normales, porque son parte de las herramientas con las cuales se confirma un ministerio genuino. Por favor, hijo. Primera de Pedro 2:19. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Dígame usted, ¿usted cree que la vida de un ministro genuino de Dios es color de rosas? El verdadero ministerio pastoral, en su proceso de formación, o parte del proceso de su formación, es a través de los golpes, a través de los vituperios, a través de las críticas. Si oyes tú que vituperan, que critican, que hablan, tú tienes que decir: oh, seguramente ahí hay un ministerio genuino. Por eso es que Dios lo quiere votar. ¿Es así? Allá hay un llamamiento genuino porque Dios lo quiere levantar. Porque cuando el enemigo, hermano, se ensaña en contra de alguien, no se ensaña en contra de quien no le puede causar a él mella en su trabajo, sino que se levanta el enemigo en contra de aquellos que realmente son un factor determinante en el momento de la predicación del evangelio. Entonces yo entendí como pastor, mire, para mí esto es nuevo, esto jamás lo habíamos predicado. Entonces yo he entendido que el vituperio, la calumnia, los golpes, las bofetadas, mire hermano, dice la Biblia que otra de las heridas con las que atacan al pastor es con bofetadas. Juan capítulo 18 versículo 20 al 23. Mire cómo van a intentar infligir daño sobre aquellos ministerios pastorales genuinos. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y yo no he hablado nada oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Preguntan a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando Jesús dijo esto, amado hermano, uno de los alguaciles que estaban ahí lo agarró y ¡pah! Y dice la Biblia, mire, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Mire hermano, si tan solo hubiera sabido que el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes era el que tenía delante de él. Mire, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces, otra de las maneras con las que se intenta herir el ministerio pastoral es con bofetadas. La palabra bofetada es la palabra rapisma con J antes. Ahí tiene usted la palabra, mire. Griego 4475 en la concordancia Strong. Rapisma, que viene de otro vocablo original griego, que es el G44
74. Esa palabra significa cachetada, bofetada. En el original, es decir, la palabra 4474 de origen, es la palabra rapizo. Esa palabra dice que es de un derivado primario de la palabra repo, que quiere decir dejar caer, abofetear o herir. Entonces, otra de las maneras a través de los cuales se intenta golpear el ministerio pastoral es a través de bofetadas que representan heridas que se quieren causar al ministro en su corazón, esperando que esas heridas marquen la vida del ministro de por vida. Situaciones que sean, amado hermano, difíciles de asimilar a nivel ministerial, difíciles de poder tomar, y que muchas veces realmente hayan herido las entrañas del pastor a grado de querer hacerlo claudicar. Amado hermano, no es tampoco un secreto, y yo he entendido que el ministerio pastoral que Dios se entrega a los genuinos ministros de Dios van a ser lastimados y heridos para procurar que los ministros pastores claudiquen. Aquí no estoy hablando de murmuración, ni estoy hablando acerca de chisme. Déjeme ponerle un ejemplo personal. Yo realmente jamás he hablado de esto, nunca. Primera vez que lo voy a hacer. Yo sé que muchos de ustedes conocen mi condición civil, pastor divorciado. Suena contrastante predicarlo desde un altar, más aún ahí cuando hay doctrinas que van en contra de ello. Pero yo entendí que el haber tenido que atravesar un valle de sombras, que es el valle de sombra y de muerte del divorcio, tenía un propósito. Sí, verme muerto en el desierto. Y créame que hasta el día de hoy, le estoy hablando 6 años después de haber atravesado ese valle, todavía lo sigo llorando. Pero lo que el enemigo quería es verme tirado. ¿Qué me ayudó a solventar esta situación? Adherirme de la mano de mi pastor. Y entender que yo tenía una cobertura pastoral que había sido establecida por Dios para ayudarme a atravesar mis valles de sombra y de muerte. A mí me marcaron con bofetá, duro. Hasta el día de hoy el cachete lo tengo rojo, hermano. Y por eso yo recibo mucha crítica. Alguna vez llegué a algún lugar y me dijeron: ¿cómo es posible que usted sea pastor y usted quiera ser un pastor soltero, divorciado y sin esposa? ¿Cómo es posible que un pastor sin esposa le pueda predicar a un pueblo donde hay hogares complementados? ¿Y sabes qué me dijo Dios? Me dijo: ¿a quién usé yo para establecer las bases y el fundamento de la formación de la familia? Y yo le dije: al apóstol Pablo. ¿Dónde está su esposa?, me dijo. ¿Sabe por qué? Porque si su pastor lo cree, me aterrizan. Entonces van a haber marcas en el ministerio que no tienen que ver con las ovejas ni con el ministerio, sino que van a ser marcas con las que van a intentar lacerar tu alma. Para mí hasta el día de hoy es complicado cada vez que me subo a este altar, hermano. Y no es porque esté mal ni porque le haya fallado a Dios,
sino porque me marcaron con bofetada, me hirieron. Es una herida que lleva 6 años y que aunque el Señor ya la ha restaurado, no deja de darme vueltas en la mente. Porque cuando me cortaron a mi ayuda idónea, ¡pau!, en medio de una batalla espiritual, yo perdí a mi ayuda en medio de una batalla. Yo así lo entendí con el tiempo. Entonces digo, Señor, ¿cómo yo puedo predicar de la restauración familiar si estoy solo? Y me dijo, no, si es que no lo haces tú, lo hago yo, soy el Espíritu Santo. Tú predica. Entonces a su pastor lo cachetearon, hermano, duro. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Yo no soy un superhombre ni nada por el estilo. Lo único que me ha mantenido y me ha sostenido en pie es la misericordia de Dios. Y tú que me ves por la televisión, deja de quejarte, levántate y sigue caminando. No es fácil, no es sencillo ser criticado, no es sencillo oír las murmuraciones, pero si tú pones oído a lo que el diablo dice, jamás vas a llegar a tu llamamiento. Entonces hay heridas. Aquellos que levantaron su mano deseosos del llamamiento pastoral, van a haber heridas que el enemigo va a querer lanzar. Tú que tienes un llamamiento genuino, donde van a intentar lacerar tu alma, no desde la perspectiva ministerial, sino desde la perspectiva personal. Ahora yo digo, Señor, todas las cosas ayudan a bien. Yo no sé qué es lo que tú traigas, pero lo que sí sé es que eres fiel, justo y verdadero. Por eso es que a veces me cuesta, hermano. Y digo, Señor, yo tengo una situación interna con la que estoy bregando todavía. Esas heridas representan heridas externas que buscan dejar una huella marcada en el corazón del pastor. ¿Para qué? Para dejarlo tirado. Por eso cada una de estas heridas llega con un propósito: herir al pastor. ¿Para qué? Para que las ovejas se dispersen. Yo tuve que llevar esto al ministerio apostólico. Yo tuve que con mi pastor, mira, ¿qué pasa? Explícame, que alguien me lo explique. Pero después del tiempo digo, bueno, si el don y el llamamiento son irrevocables, Padre, la hora y a ti te place, yo mejor pongo atención en lo que tú me dices. Pero hay heridas que se llaman bofetadas dentro del ministerio, aquellos que anhelan el ministerio pastoral, donde van a tratar de lacerar tu alma como hombre, no como pastor en la dimensión pastoral, tratándote con el liderazgo, con los pastores que se rebelan, ancianos que se rebelan. Eso ya es del diario común para un ministro pastor, aprender a administrarlo. Pero cuando te pegan en lo personal, santo de las misericordias, hermano, es donde tú dices, ¿seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Y usted dice, no, yo sigo, hermano. Hay que se encargue el Padre de la gloria de juzgarme en los cielos. Pero yo tengo mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Entonces tú que anhelas un llamamiento pastoral, prepárate, porque el llamamiento pastoral no es fácil. Y si hay alguien que me diga que el llamamiento pastoral es fácil, amado hermano, yo pondría en tela de duda ese llamamiento pastoral. ¿Por qué? Porque no es el prototipo que yo veo en el Cristo de la gloria. Al Señor Jesús le dieron en la cabeza, lo abofetearon, lo escupieron, hicieron con él lo que quisieron. Y dice la Biblia que como oveja al matadero no abrió sus labios. Hermano, el único y verdadero justo que este planeta ha podido ver. Entonces, pastores, ministros en cierne, pastorales, sepan que los van a bofetear. Algunas bofetadas duelen más que otras. Pero si tú te dejas marcar por esa bofetada, pueden terminar con tu llamamiento ministerial. Las bofetadas son heridas. No porque me lo estoy inventando, se lo estoy trayendo de los originales. O sea que realmente lo que quisieron al Señor Jesús fue herirlo para acabar con su llamamiento.
Todos los que anhelamos el pastorado o los que pastoreamos, vamos a ser atacados en esa área. Cuando te peguen una bofetada que te deje hincado, hermano, después de el que anhela obispado anhela buena obra. La razón por la cual le pegaron a su pastor fue para que el pueblo se disgregara. Pero Dios sabe a quién pone a funcionar y dónde, hermano. Quinta herida: espinas sobre la cabeza. Yo bendigo la vida de mi Señor Jesús. ¿Cómo pudo tolerar el toro eso, hermano? ¿Sabe cómo? Amándonos. El amor todo lo soporta. Yo los amo más que todo este proceso de dolor. Juan capítulo 19, versículos 2 y 3. Este es horrible, hermano. Se lo digo porque yo soy pastor y estoy atravesando en algunas de estas situaciones. Pues por eso me di por entendido. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Otra vez van sobre la autoridad. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas nuevamente. Las espinas sobre la cabeza tipifican confusión, razonamiento, lucha mental, dudas del llamamiento. Las espinas sobre la cabeza tipifican aquellos pensamientos que siempre vienen a la mente de un ministro pastor. ¿Será que Dios realmente me llamó? ¿Será que yo no me tiré a ser pastor y de veras Dios no me llamó? ¿Sabe cuándo surgen todos esos pensamientos? Cuando le están dando con la caña en la cabeza, cuando lo están abofeteando, cuando le están dañando la estructura de la iglesia, prácticamente cuando lo están crucificando, hermano. Entendí que hubo un tiempo aquí donde pasamos la crucifixión. Al que tenga oídos que oiga. Burla a través de manto. El manto tipifica el juicio de las personas, el juicio que se suelta afuera. Mira Saúl en contra del ministerio. Todas esas críticas o murmuraciones que se oyen fuera de tu iglesia, hermano pastor, tú que me estás escuchando, no son más que espinas que quieren colocar sobre tu cabeza, sobre tu autoridad. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Dice la Biblia que cuando al Señor Jesús le fue colocada la corona de espinas, dice la Biblia que sangre chorreaba por su rostro. Es más, la cuenca de un ojo le fue atravesada. Nosotros hemos estudiado que uno de los beneficios de la sangre derramada, porque mire, todo tiene una enseñanza positiva y también tiene una parte de enseñanza que no es tan positiva. La parte positiva de la corona colocada sobre la cabeza, bajo otra perspectiva, puede tipificar el ministerio apostólico. Porque el ministerio apostólico, dentro de sus funciones, es el cambio de visión. Ahora, viéndolo desde la perspectiva negativa, no positiva, entendemos que las burlas, amado hermano, y ese manto de juicio y esa corona que le fue puesta, tenía un propósito: el cambiar la mentalidad y cambiar la visión. La sangre escurrió por la frente y llegó a los ojos de tal forma que veía. Es decir, una de las funciones de la sangre, apostólicamente hablando, es cambiar la visión del pueblo. En este perfil, la corona de espinas, parte de lo que quiere cambiar es la visión pastoral.
Yo no sé si usted alguna vez, pastor, tú que me honras viéndonos por la televisión, has escuchado esta frase: es que el pastor perdió la visión. ¿Alguien alguna vez ha escuchado esa frase en medio del mundo cristiano? El pastor perdió la visión. ¿Cómo saber si el pastor perdió la visión? Si la visión le fue entregada a él. Ahora, colocar sobre la cabeza una corona de espinas tiene una función: cambiar la visión. La antítesis del ministerio apostólico en términos de la espina sobre la cabeza es el cambio de visión. Cuando viene la colocación de las espinas sobre la cabeza, provoca muchas veces que el ministerio pastoral se redireccione o cambie. Parte de lo que el enemigo quiere es que se pierda la visión primaria del establecimiento del ministerio que te va a ser dado o que te ha sido dado. Porque el golpe, amado hermano, con espinas o las espinas colocadas, lo que van a intentar es dañar y cambiar la visión ministerial que le fue entregada al ministro. Entonces, cuando el ministro se encuentra en batallas, cuando el ministro se encuentra en peleas, va a haber un momento donde el enemigo va a tratar de colocarle una corona de espinas. Eso le aconteció al Cristo de la gloria, al cuerpo místico, le ha de acontecer también al genuino ministerio pastoral. ¿Para qué, José Carlos? Para que el pastor pierda la visión que le fue entregada por Dios inicialmente. Entonces, cuando el pastor es atacado y el pastor, hermano, es de alguna manera colocado bajo un asedio de batalla espiritual, una de las cosas que el enemigo intenta es que el ministro pierda la visión. Porque cuando el ministro pierde la visión, usted sabe que las ovejas siguen la voz del pastor. Y un pastor sin visión, es más, dice la Biblia, deje el pastor, dice la Biblia, que un pueblo ¿qué? Sin visión ¿qué? Perece. Un pueblo sin visión perece. Entonces, cuando tratan de atacar la visión pastoral a través de las espinas en la cabeza, en la autoridad, lo que quieren es que el pastor cambie la visión que le fue entregada originalmente. ¿Para qué? Para que el pueblo perezca. Porque un pueblo sin visión perece. Y las ovejitas lindas, preciosas, hermosas, ahí van atrás del pastor. ¿A dónde vas, pastor? Y ahí van. Si el pastor pierde la visión y agarra un despeñadero y se lanza al despeñadero y dice: vengan, ahí van las ovejitas. Entonces, ¿para qué le colocan espinas en la cabeza al pastor? Para que pierda la visión. Y en esa visión el pueblo se pierde. Por eso el pueblo debe de entender las heridas del pastor, amado hermano. Porque no todas las batallas que el pastor enfrenta es como consecuencia de que tenga una vida en desorden, sino que muchas de estas vienen como consecuencia de que lo que el enemigo desea y anhela es disgregar al redil. Heriré. Aquí hay 10 maneras de herir al pastor, pero ¿cuál es el propósito primario? Heriré al pastor y las ovejas se dispersan. O sea que el epicentro, aunque el pastor es el atacado, donde están intentando obtener es en las ovejas. Por eso es tan delicada la murmuración y el chisme. Esto es otra faceta. Es tan delicado el chisme y la murmuración en medio del pueblo, porque el pueblo debe de entender que chismeando y murmurando internamente dentro de la iglesia, lo que están haciendo es desnudando la autoridad. Y cuando desnudan la autoridad, las que quedan a la intemperie y sin cobertura son ellas mismas. Es lo que yo le decía, a veces le decimos: pastor, ore por mí, cúbrame. Pero ¿cómo quieres que te cubre si yo te cubro con la capa y cargas tijera abriendo, hablando, pelándome, murmurando y criticando de mí? Mi capa está agujerada para ti. Por eso la murmuración y el chisme, eso es delicadísimo, amado hermano. Dice la Biblia, sexta herida que se trata de infringir al pastor. Mateo capítulo 26 versículo 47. Mire con qué herida van a intentar también lastimar al pastor: la traición.
Mateo 26:47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Vale la pena hacer notar que no era cualquiera. No era alguien que se agregó y que no, era uno de sus 12. Era su discípulo. Y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los príncipes sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare. Ay, qué manifestación de amor más lindo, ¿verdad? No todo el que te besa, ojo, no todo el que te besa en la mejilla te ama. No confunda los besos. Vamos a enseñar de los besos, porque hay diferentes tipos de besos. Uno de ellos es el beso en la mejilla. Ay, tal, ¿cómo estás? Ay, querida. El cuchillo por detrás, hermano. Tenga cuidado por quién se deja besar. Estoy hablando sanamente. Circuncide sus oídos. Tenga cuidado de quién se deja besar en la mejilla, porque no todo el que le besa en la mejilla le ama. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Imagínese, hermano. No le fue a dar una palmadita en la espalda, no le aquel que está con túnica roja. Y con un beso entregas a tu Señor. Al que yo besar, ese es. Prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le dio el beso. O sea que muchas veces hay heridas que vienen por besos. Ese beso tipifica la traición. Entonces, una de las heridas que les son infringidas a los pastores es la traición. Pastor que no ha sido traicionado, habría que ver. Pues porque para mí mi prototipo es Cristo Jesús. No es el suyo cual sea. Espero que sea también Cristo, no su pastor. Cristo. ¿Alguna vez alguien ha sido aquí traicionado? Es feo, hermano. Es feo confiar en alguien. Darle a alguien que conozca tus pies de barro y que a la vuelta de la esquina te desnude. Estas heridas se llevan a cabo a través de evidenciar al inocente ante sus enemigos. Porque mire, hermano, ¿cuántos estamos de acuerdo que Cristo Jesús es inocente? Fue, es y será inocente. Quiero hablar en los tres tiempos. Porque decir era inocente es dejar abierto a que no lo es hoy o no lo puede hacer mañana. Es, fue y será eternamente. Es una de las maneras de la traición más horrible con la que se puede encontrar un pastor, es que lo evidencian sus amigos de alguna manera indebida. Mire, evidenciar la inocencia, entregarle por beso a sus enemigos siendo inocente. No todo el que se entrega es culpable. Hay algunos que los entregan siendo inocentes. Cristo Jesús lo entregó a través de la manifestación de un beso, amado hermano. La traición lo que muestra es la falta de fidelidad y la lealtad. Alguien me decía: la pastor, pero ¿a usted cómo le ha tocado bregar con gente traidora?
Pero ¿sabe qué es lo peor? Me dice que si regresan lo recibe. Y yo les digo, pero es que yo no puedo negar una esencia de Dios en mi vida. Cristo Jesús es misericordia, es Padre de misericordias. La esencia de un pastor será siempre perdonar, hermano, porque eso es lo que ha recibido de parte de su Dios: el perdón, la gracia y la misericordia. Entonces, la sexta herida con la que se marca un pastor, intentando disgregar a la congregación, porque mire, esto es delicado, Johnny. Cuando el corazón de un pastor es herido con la traición, la desconfianza brota. Cuando un pastor es violentado a través de la traición, desconfía. Y un pastor herido, hermano, es de cuidado, porque tú sabes que dentro de la congregación la autoridad ha sido delegada al ministro primario, al pastor. Pero si nosotros encontramos a un pastor herido por la traición, asoma la desconfianza. Y muchas veces un pastor herido pierde la visión de la restauración. Y cuando un pastor es herido dentro de una congregación, se corre el peligro que el redil se convierte en rastro. Si uno me hirió, si uno de mis escuderos me traicionó, seguramente todos están igual. Porque usted tiene que saber que en medio de la traición, una de las cosas que asoma es la desconfianza. Una persona que ha sido traicionada difícilmente va a volver a confiar. Y un pastor herido no anda preguntando. Empieza la carnicería en la iglesia, hermano. Y como tiene la autoridad, puede destazar a quien quiera. Entonces un pastor lastimado no anda preguntando: vení para acá, mira, te conozco tus mañas. Hasta que la desarma. Por eso un pastor herido es delicado. Un pastor cuando está herido, hermano, tiene que ser cuidado, porque el pastor tiene autoridad. Una palabra proferir. Mire, yo le decía a alguien alguna vez, dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Quiere decir que la voz de un ministro tiene autoridad en las atmósferas espirituales. Así como usted busca una bendición: pastor, bendígame en el nombre del Señor Jesús. ¡Hala, qué rico, pastor! Me voy con esa bendición en mi corazón. Cuando un pastor está herido, hay que tener cuidado. Por eso el enemigo trata de marcar el corazón de un pastor con traición. Alguien alguna vez me dijo: mire, ya a usted no le da miedo recibir pastores en la iglesia. ¿Por qué? Le decía yo: porque le van a volar el hueso, pastor. Chale, dije, ¿quién te dijo a vos eso? Si usted recibe pastores, tarde o temprano le van a querer volar el hueso. No, le digo, yo sé cuál es el llamamiento que tengo en Dios. Pero es que si ya lo han traicionado, ¿qué le garantiza que no lo van a volver a hacer? Mi corazón sano. Porque la traición lo que busca es herir al pastor, para que al momento en el cual el pastor tenga su corazón desarmado, empiece a volar ovejas. Un maltrato, que se acerque a tu pastor contigo, hija, y te diga: mira, y te tire 2, 3 groserías, suficiente para que te vayas de la iglesia. Mira, Romeo, la vez pasada te dije, ¿por qué no me...? Y el pastor, ¿por qué me está hablando así? Entonces, cuando el pastor está herido y empieza a hablar fuerte y empieza a dañar y a pegarle a las ovejas,
se cumple el propósito de la disgregación. Pues que uno tiene, mire, pues, regreso, tiene que tener cuidado uno a qué iglesia se adhiere. Caras vemos, pastores no sabemos. Entonces, la falta de fidelidad y la traición son herramientas que el enemigo utiliza para botar el ministerio de un pastor. Heridas por medio de traición. Entonces yo te diría a ti, pastor, que me ves por la televisión, que nos honras viéndonos, ¿te han traicionado? Si tu respuesta es sí, date por bien servido, eres ministro del Rey. Porque si de esta manera marcaron al Cristo de la gloria, de esa manera van a intentar marcar al cuerpo místico, con un propósito: disgregar a la congregación. Cuando le pegan a un pastor por todos lados, el anhelo y el deseo, bueno, sí es acabar con él como persona. ¿A través de qué? De la séptima herida, el falso testimonio. Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, hermano, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Lo querían matar, lo querían entregar a una autoridad que lo matara. A eso me refiero. Lo querían llevar a la autoridad para que la autoridad lo socavara y lo matara. Pero el Cristo de la gloria protegía, mire. Y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo voy a reedificar. ¿Sabes cómo van a intentar lastimar a tu pastor? Con falso testimonio. Palabras creadas de un corazón infiel, injusto y malo. La séptima herida en el ministerio de un genuino pastor es el falso testimonio. Marcos 14:55, y con esto quiero cerrar. Y los principales sacerdotes, mire cómo dice acá, y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano. Templo el cual el Señor reedificaría en 3 días. No era un templo hecho a mano. Al templo que él dijo: mire, yo derribaré este templo. Perdón, derriben ustedes este templo y yo en 3 días lo levanto. Él se estaba refiriendo a la resurrección. Entonces, el falso testimonio es una manera a través de la cual los ministerios genuinos, aunque muchos, no pocos, muchos testigos falsos se presentaban, entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y él le dijo: no matarás, no adulterarás,
no hurtarás y no dirás falso testimonio. Yo entendí que para tener vida eterna, ojo iglesia y cuidado, para tener vida eterna, una de las condicionantes según Mateo capítulo 19 versículos 16 y 18 es no decir falso testimonio. Cuida tus labios de mentir en contra del testimonio, no solamente de un pastor, de cualquier persona, pero aún más en contra de, cuando uno da un falso testimonio, puede correr el peligro de perder la vida eterna. Uno le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Se lo puse de último en color diferente: no dirás falso testimonio. El falso testimonio viene a través de los malos pensamientos que surgen en el corazón de aquellas personas que no reconocen la autoridad. De un ministro que busca el perdón y la edificación del pueblo. Entonces los malos pensamientos, amado hermano, pueden traer como consecuencia situaciones adversas y difíciles. Cuando el enemigo intenta golpear a un ministro, a un pastor, yo entendí ahora que más que una condenación interna en el corazón de las cosas que pasan, termina siendo la confirmación de un llamamiento genuino. Porque si al Cristo de la gloria le hicieron todo esto, mire, por medio de malos pensamientos, Mateo 9:2, por medio de ofensas y difamaciones, Mateo 11:16, o incluso echando a los ministros y a los pastores de un lugar. Son 10 tipos de heridas con las que van a intentar lastimar los llamamientos pastorales. Pero si tenemos nuestra mirada puesta en el autor y consumador, esto es importante entenderlo por parte de aquellos que han y han de ser formados pastoralmente en su momento. Alguien me dirá: no, pero yo no voy a ser formado ministerialmente, pastor. ¿Para qué me sirve me aprender esto? Para que tú como pueblo entiendas las batallas duras y difíciles que atraviesa a solas tu pastor. Y que uno dijera: no hombre, pero es que si ya tanto dicen, hacen, ahí tiene que haber algo. Dice la Biblia que muchos intentaban difamar al Señor Jesús. Entonces, si eso se hizo con el Cristo de la gloria, hermanos, pastores en cierne, escuderos y pastores que me honran viéndonos por la televisión o por los medios sociales, también van a intentar marcar tu ministerio con esto. Yo entendí que este tipo de batallas solo confirman que la senda que estamos transitando es la senda correcta. Porque el que anhela obispado, buena cosa anhela. Entonces aquí nos damos cuenta que el trabajo pastoral no es nada más púlpito, terminar de predicar y ahí se acabó. El llamamiento ministerial va más allá. Por eso la Biblia dice, y con esto hoy sí me despido, que a través de prueba y tribulación es necesario que entremos en el reino. Todo esto ayuda bien a los que conforme a su propósito
hemos sido llamados. Así que si tú anhelas el llamamiento pastoral, te bendigo, pero tienes que saber que la ruta de tránsito no es una autopista de 5 estrellas. Van a haber tránsitos difíciles, pero bueno es nuestro Dios, que nos sustenta, nos sostiene y nos resguarda. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él, que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. ¿Aló? ¿Aló? Hola amiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Ay, tan linda, gracias por llamarme. Mira, aquí te hablo para invitarte nuevamente. Ay, fíjate que de verdad que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, definitivamente no puedo ir. Pero mira, hazte un tiempo, amiga, mira, es muy importante. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, amiga, deberías de ir. Mira, yo te paso a traer, yo te paso de regreso a dejar a tu casa. El Señor está ahí a la puerta, mira, la venida del Señor está cerca. Son pocos los días que quedan, amiga. Ay, pero si eso lo vienen diciendo desde hace mucho, todo lo dicen y lo repiten siempre. Solo recuerda, amiga, que el Señor viene en cuanto menos lo esperemos. ¿Aló? 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 Pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.